Miren, hoy leí dos columnas que me parecen muy interesantes. Una de ellas es publicada el día de hoy, está publicada en el diario AM de allá de Guanajuato, es de Sergio Aguayo y lleva por título en una pregunta: ¿manzana podrida? Ya sabrán de qué se trata el asunto, ¿no? Sobre el general Salvador Cienfuegos. Y la otra, que dejando de lado dos cosas. Primero, que la entrevista es una entrevista publicada en Letras Libres y lleva por título Entrevista con Barry McCaffrey, el arresto de Cienfuegos fue una acción provocadora. La entrevista la hace León Krause. Bueno, omitamos eso. Es interesante lo que dice el que fuera en algún momento uno de los hombres más poderosos del gobierno de Estados Unidos. Es un militar, un exmilitar de los más condecorados de los gringos, pero justamente por eso, porque es la visión gringa. Él fue durante mucho tiempo el que se encargó del control de drogas en el gobierno de Bill Clinton. Por eso es interesante lo que él dice, porque a mí me parece algo muy extraño que siga mencionando que él pone las manos en el fuego prácticamente por los militares mexicanos. Van a ver. Entonces, primero lo que dice Sergio Aguayo, que me parece muy interesante. Tras la detención del general Salvador Cienfuegos, militares y civiles tenemos el derecho de saber hasta dónde llega la corrupción militar, cómo piensa combatirle el gobierno de la 4T y cuáles son los planes de los Estados Unidos. Bosquejo, para empezar, los orígenes recientes del protagonismo militar, tomando como punto de partida la noche de Tlatelolco y la operación Intercepción. El 2 de octubre de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz le tendió una trampa al ejército. Envió a un grupo de francotiradores a Tlatelolco para que dispararan contra civiles y militares. Díaz Ordaz justificó la represión del movimiento estudiantil. La opinión pública culpó al ejército de la masacre y el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, enfureció. Así inició un proceso de fortalecimiento institucional cuantitativo y cualitativo. Para esto último proliferan las instituciones educativas, dice él. Un año después, en septiembre de 1969, Richard Nixon ordenó la Operación Intercepción, que consistió en el cierre de la frontera para alentar al gobierno mexicano a combatir con mayor enjundia el tráfico de drogas. Fue un chantaje vil, pero efectivo. El presidente Díaz Ordaz cedió, y eso generó un proceso que desembocaría años después en la Operación Cóndor, símbolo de un mayor involucramiento militar en el combate a la producción y tráfico de drogas desde entonces, y ahí siguen. Fíjense desde cuándo, En los 50 años transcurridos ha crecido el poder de los militares, mientras se debilitan por diversos motivos otras instituciones del Estado. Esto ha crecido en el siglo XXI. Entre 2000 y 2020, Sedena incrementó su presupuesto en un 450% y en el proyecto para el próximo año sus partidas aumentarán en casi 20%. La Marina también se ha fortalecido, aunque sus aumentos han sido menores. Cifras provenientes de CACEDE, Atlas de Seguridad y Defensa de México 2019 a 2020, en la próxima aparición así lo sustentan. Durante estas décadas han ido saliendo casos sobre la corrupción de militares de alto rango y tropas de élite. Pienso en el origen de los Zetas y en las atrocidades que cometieron. La explicación de cajón es que son manzanas podridas, casos excepcionales. El presidente acaba de usar el mismo argumento para explicar la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Lo opuesto pasa con académicos, activistas y periodistas. Para AMLO, todos somos corruptos. Qué fuerte eso, ¿no? Tengo un profundo respeto hacia las instituciones armadas y hago lo posible por entenderles. Sin embargo, las acusaciones contra el exsecretario de Defensa son de tal magnitud que la explicación de cajón, la de la manzana podrida, es insuficiente. Necesitamos saber cuál es el alcance de la corrupción o cuando menos las redes creadas por el general Cienfuegos.
¿Por qué han decidido la DEA y el Departamento de Justicia estadounidenses judicializar una corrupción que antes pasaban por alto? Finalmente, ¿cómo piensa combatir la 4T la infiltración criminal en el Instituto Armado? El presidente tiene un dilema monumental. No investigan a los militares porque son su brazo operativo más eficaz y porque ante la debilidad de las corporaciones policíacas depende de ellos para combatir a los criminales. Las tendencias a futuro son preocupantes. Militares fuertes, Estado débil, crimen organizado empoderado y Estados Unidos decidido a perseguir a las redes de protección estatal del crimen organizado mexicano. En este esquema, ubiquemos el papel estratégico de la sociedad organizada. En el último medio siglo ha ido creciendo el número de medios de comunicación, colectivos de víctimas, organismos sociales y académicos que se han puesto a estudiar a los militares. De ahí han salido estudios y denuncias que en algunos casos han desembocado en encuentros fructíferos y en demandas y encarcelamiento de militares. Es tiempo de pasar de la protesta a la propuesta y la principal, pienso, es una reforma a profundidad de las relaciones cívico-militares. A los uniformados, a los gobiernos y a la sociedad conviene una puesta al día que permita una mayor rendición de cuentas y que los blinde y arrope ante el complot que amenaza a México, el creciente poder del crimen organizado y de quienes lo protegen desde el gobierno y la sociedad. Esto es lo que escribió Sergio Aguayo en esta columna Manzana Podrida. Y luego esta parte de la entrevista, de hecho, miren, me voy a saltar, esto está en letras libres, ya les dije el título, entrevista con Barry McCaffrey, el arresto de Cienfuegos fue una acción provocadora. Me voy a saltar la introducción que él da para pasar a las preguntas. De hecho, dice que la entrevista fue muy larga y que la condensó para mejor claridad. Le hace unas cuantas preguntas, no es muy larga. Fíjense lo que le pregunta. Primero, ¿le sorprendió el arresto de una figura con un perfil tan alto como el general Cienfuegos? Y él contesta, sí y no. La administración Trump es el peor grupo de gente incompetente, impulsiva y fuera de la ley que hemos tenido en el gobierno de Estados Unidos. Y en ese sentido, nada me sorprende. El contacto que hay entre Estados Unidos y México en el ámbito de la justicia, la economía y todo lo demás es mucho más cercano que el que tenemos con Gran Bretaña o Canadá. Todos conocemos a todos. Hay un constante flujo de información. Así que, normalmente, la DEA sabría con quién hablar y pasar información sobre algo de esta magnitud. Tal vez sí hubo una conversación previa con las autoridades mexicanas, pero yo habría pensado que los habríamos contactado antes del arresto y les habríamos dicho, miren, estamos a punto de hacer esto. Así que me pareció muy raro y muy ofensivo para las Fuerzas Armadas mexicanas, aunque tal vez tuvieron que hacerlo de esta forma. Ahora, el hecho de que un exsecretario de la Defensa de México haya estado involucrado en el tráfico, mi opinión es que las Fuerzas Armadas son la institución más competente y confiable de la vida pública mexicana. Imagínense lo que está diciendo. Se acaba de destaparse esto que, bueno, todos sabíamos, suponíamos, hay muchos autores, muchos periodistas, muchos investigadores que lo han señalando, pero si estas son las más confiables, ¿cómo está lo demás? Después le preguntan otra vez, precisamente le dicen, el ejército mexicano ha sido considerado la única institución suficientemente limpia como para confiarle la lucha contra el crimen organizado. Se ha llegado a pensar que son incorruptibles. Y luego le preguntan, ¿ha sido una evaluación errónea? Y contesta Barry McCaffrey, pienso que es una evaluación correcta, sobre todo de la Armada y su unidad de operaciones especiales, aunque también del ejército. Esto no quiere decir que el crimen organizado no pueda llegar a un determinado general, ya sea por medio de amenazas, incentivos de corrupción o ambos. Cuando era funcionario, yo tenía que intentar discernir en quién podía confiar dentro del gobierno mexicano. Y le preguntan, ¿cómo lo hacía? Le preguntaba a nuestros servicios de inteligencia, díganme de quién están seguros que es honesto, de quién están seguros que es corrupto
y de quien no tienen una opinión objetiva. Y siempre había gente en la que sabíamos que podíamos confiar, gente que era realmente íntegra. Ahora, esto me trae un recuerdo doloroso, fíjense de lo que se acordó, el del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo. Aquello fue en verdad sorprendente. Pensábamos que era el más sorprendente luchador contra el crimen de México, y lo era, pero luchaba en favor de uno de los cárteles. Le dimos la bienvenida en Washington con todo el mundo, y cuando lo arrestaron, todos salieron corriendo. Cuando ocurrió el arresto, estábamos en medio del escandaloso proceso de certificación que humillaba a los mexicanos cada año y no conseguía gran cosa. La cantidad de dinero que manejan las organizaciones delictivas es inconcebible. De modo que van con un teniente coronel o un general muy trabajador, le ofrecen $1 millón al mes y le dicen: por cierto, si no colaboras con nosotros, vamos a llevarnos a tu hijo y asesinarlo. No creo que las Fuerzas Armadas mexicanas sean impenetrables, pero son organizaciones altamente efectivas y bien organizadas, y en su mayor parte tienen gran integridad. Esto dice Barry McCaffrey. Y luego le preguntan: pero el general Cienfuegos no era cualquier general, fue secretario de la Defensa durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y ahora resulta que era el padrino. Esto indica una descomposición más generalizada. Y él responde: por supuesto. El secretario de la Defensa no controla personalmente los retenes, ni puede recibir bolsas de dinero y depositarlas personalmente en un banco suizo. Así que uno tiene que pensar que hay una red de personas que facilitan este proceso, y a todas ellas se les paga. Con suerte, una agencia externa que no sea corrupta podrá investigar. Ojo con esto, Con suerte, dice él, la DEA dirá: estas son las personas que creemos que están involucradas en esta red. Y esperemos que esto ocurra lejos de la prensa, para que el gobierno mexicano se sienta más inclinado a decir: esto es lo que dicen que saben sobre estas personas. Ahora vamos a investigar y a decidir qué hacer. Todo esto, dice Barry McCaffrey, es tan ofensivo políticamente que si sale a la luz pública, todo mundo correrá a esconderse. Esto es muy fuerte lo que dice. Primero pone y todos sabemos que es una mentira, que la DEA es un cártel, pone a la DEA como el organismo, ¿no? Ejemplo, pues como si quieren les ayudamos a investigar, pero es que si investigamos, todo mundo va a correr, todo mundo va a salir a esconderse. Qué fuerte, ¿no? Continúa diciendo: fue un día triste y lamenté enterarme de las acusaciones. Tengo una gran admiración por los militares mexicanos. Espero que la DEA pueda dar a autoridades mexicanas confiables la evidencia sobre otras personas involucradas. Y le preguntan: ¿piensa que la DEA, incluso en el gobierno de Trump, hizo un arresto de tan alto perfil sin evidencia sólida? ¿Serían tan imprudentes? Y dice: me sorprendió mucho la noticia del arresto. Fue una acción provocadora, así que seguramente tienen pruebas contra él, eso asumiría yo. Tal vez informaron a AMLO o al embajador de Estados Unidos, tal vez, aunque me parece que no lo hicieron. Aparentemente, le preguntan, el gobierno mexicano no estaba al tanto. ¿Es un insulto? Y responde tajante: pienso que sí. Le dice más adelante, falta una pregunta 2. El presidente López Obrador ha decidido darle más poder a los militares en México y ha sido criticado por ello. ¿Se equivoca? Y él responde: el que López Obrador fuera elegido con altos márgenes de popularidad fue una profunda declaración de que la situación era desesperante para los mexicanos. Siempre pensé que las probabilidades de que resultara ser un gobernante eficaz eran nulas. A todo mundo le encantan los gestos, el avión, el palacio, todo eso es buena política y tal vez dice algo sobre su carácter, pero no creo que tenga la menor idea de lo que está haciendo. Todo el asunto de la Guardia Nacional fue ridículo. Lleva entre 5 y 15 años construir una organización nueva en un país
Así que simplemente sacar la varita mágica y meter a un montón de gente uniformada en una organización y se queda con 3 puntos suspensivos. Creo que López Obrador ya entiende que está en serios problemas a causa de la violencia y va a acudir a las Fuerzas Armadas, que son valientes y organizadas. Creo que está resultando ser un desastre y me entristece, se refiere a López. Creo que AMLO está resultando ser un desastre y me entristece. Lo que México en verdad necesita son políticas sólidas en economía y seguridad interior y necesita luchar contra la corrupción, y me parece a mí que lo que AMLO está haciendo es pisar la libertad de prensa y entregar contratos a sus amigos. No sé qué pasa. No sé qué pasaba con el aeropuerto cancelado, pero estoy seguro de que la respuesta errónea es darle a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de construir uno nuevo. Lo dice un militar, ¿eh? El presidente Peña Nieto me dijo, le preguntan, es la última pregunta, me dijo en una ocasión que la corrupción en México, bueno, no me dijo, dijo en una ocasión que la corrupción en México era cultural. Yo no estuve de acuerdo y no lo estoy ahora. ¿Usted está de acuerdo? ¿La corrupción en México es cultural? Su respuesta no tiene desperdicio. Usted debe entender que yo realmente quiero a México. Lo que yo le digo a los públicos estadounidenses es que las familias mexicanas y las empresas mexicanas son, por regla general, de una integridad absoluta, competentes y amables, son confiables, no te hacen trampa. Pero cuando se habla de la vida pública, con la excepción de las Fuerzas Armadas, hay una cultura absoluta de impunidad y corrupción. Son las instituciones públicas las que tienden a ser corruptas, menos las Fuerzas Armadas, que yo sostengo en su mayoría no son corruptas, en su mayoría, dice al final. Muy interesante lo que dice este tipo. Ojo, lo está diciendo alguien que trabajó junto con Bill Clinton, es un gringo, fue militar, de estos que ya saben todo lo que son capaces de hacer estos militares gringos. Ojo, de todas maneras, la visión que tiene este gringo de los demócratas, entre comillas eso de demócratas, pues nada más su partido, ¿no?, sobre nuestro país y sobre lo que pasa en el ejército, me parece que conoce mucho lo que está pasando en las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando él dice, por ejemplo, que pues si le llegan a un general con $1 millón, o sea, habla de que indudablemente exponerlos, eso es lo que está diciendo, exponerlos, haberlos puesto ahí, al frente, con el crimen organizado, los expone a que se corrompan. Eso está diciendo. Y lo que dice de López, pues, muy fuerte, ¿no? Creo que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Así dice. Interesante también, me llamó mucho la atención su opinión sobre el aeropuerto. Algo así como, ¿cómo demonios darle a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de construir un aeropuerto? Una instalación estratégica, manejada por militares. Muy fuerte, muy fuerte. En fin, ahí les dejo las 2 columnas, compas. Saludos a todos.